Ya, entonces, como le iba diciendo, hoy ya comenzamos sistema nervioso. Vamos a ver primero generalidades, eh, que en el fondo, como les decía, tenemos que tener un pincelazo de lo que es embriología para poder entender el sistema más adelante. Y médula lo dejamos pendiente para una próxima ocasión. Lo primero es entender cómo se organiza el sistema nervioso en general. Y como podemos ver acá, vamos a partir del título, ¿cierto? Total, que es en el fondo el sistema nervioso. Y este esquema en el fondo no lo van a encontrar en libros porque este esquema lo hice yo hace un tiempo, uniendo varias bibliografías para poder dar un sentido más, ¿cómo decirlo? Como promediado de todo lo que me tocó leer. Entonces, el sistema nervioso tiene dos divisiones principales anatómicas. Una es el sistema nervioso central y otra es el sistema nervioso periférico. Esas dos divisiones tiene el sistema nervioso. Y dentro del sistema nervioso central, nosotros a la vez encontramos lo que se llama el encéfalo y lo que se llama médula espinal. Estos dos componentes son parte de lo que se llama sistema nervioso central. Y este encéfalo está dividido en tres sectores importantes. Uno va a ser el cerebro, donde nosotros vamos a encontrar el diencéfalo y el telencéfalo. Otro va a ser el tronco encefálico, donde vamos a encontrar el mesencéfalo desde superior a inferior, el puente y el bulbo. El primer nombre el que yo siempre considero para mencionar estas partes. Puente, bulbo. Esos son nombres alternativos que van a encontrar en la literatura. Pero hoy en día o actualmente nosotros los llamamos como mesencéfalo, puente y bulbo. Y por otro lado vamos a tener el cerebelo. Entonces el encéfalo es todo lo que en el fondo se encuentra en la cavidad craneal. Nosotros ya vimos neurocráneo. Entonces ahí vamos a encontrar em, el encéfalo. Y por otro lado, la médula espinal va a ir por el canal, o más bien dicho, el conducto vertebral, que es la sumatoria de todos los forámenes vertebrales de las vértebras, que van a permitir formar un conducto y la médula va a ir protegida por ahí. Em, estas menciones en color más como color lila, en el fondo un lila claro, es de donde derivan estas estructuras que están indicadas. Y esto es principalmente porque vamos a ver más adelante que en el desarrollo embrionario hay una vesícula, una ampliación del tubo neural que tiene por nombre prosencéfalo y que va a dar origen al cerebro, en el fondo al diencéfalo y al telencéfalo. El mesencéfalo siempre va a llamarse mesencéfalo en todo el desarrollo. Y va a haber otra vesícula importante que tiene por nombre romboencéfalo, que va asociada a un rombo que se forma, que también lo vamos a ver más adelante, en la región del tronco encefálico, que da origen al metencéfalo y al mielencéfalo, que en el fondo uno va a dar origen al cerebelo y el puente, que en ese caso es el metencéfalo, y otro va a dar origen al bulbo, que es el mielencéfalo. Entonces, todo esto que explicamos recién, cómo se ordena el sistema nervioso, ¿cierto? De médula espinal, encéfalo y después las divisiones que tiene este encéfalo, esto se tiene que proyectar hacia afuera y recibir información desde afuera. Y ahí nace lo que se llama sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico, que es el que encontramos acá, y está asociado al sistema nervioso central, va a tener dos grandes divisiones. Una va a estar dado por los nervios espinales, que salen desde la médula o entran hacia la médula, dependiendo si la información va o viene. Son 31 pares de nervios que encontramos en la médula. Y en el tronco encefálico y cerebro encontramos lo que se llaman los nervios craneales, que también son 12, perdón, también son em, nervios con la misma configuración que los nervios espinales, pero se originan a la altura del cerebro y el tronco encefálico.
que los conocimos como los nervios craneales, y son 12 pares. Este sistema nervioso periférico a la vez va a tener dos divisiones funcionales. Estos ya son divisiones tanto funcionales como estructurales. Una va a ser motora y otra va a ser sensorial. Y aquí quiero que quede bien claro la diferencia entre el término sensorial y sensitivo. Sensorial va más asociado a un órgano de percepción. Por ejemplo, la visión, la audición, el olfato, el gusto. Estos son órganos más bien de percepción, en el sentido de que no todos vamos a percibir de la misma forma la información que nos llega. De hecho, prácticamente todo el sistema sensorial sensitivo es de percepción, pero principalmente me quiero enfocar a que sensorial va asociado a los sistemas de recepción especializados. Por ejemplo, la audición yo solamente la puedo captar mediante mi oído. En ninguna otra parte del sistema yo voy a captar audición. Lo mismo pasa con el olfato, el gusto y la visión. Pero no así el sistema sensitivo, que es generalizado en el cuerpo. O sea, el dolor yo lo voy a sentir en cualquier parte de mi cuerpo. En la presión, la vibración, el estiramiento, que después vamos a ir viendo en dónde se clasifican. Eso lo puedo percibir en cualquier parte de mi sistema, pero no así estos órganos especializados como lo es, ¿cierto? Para la audición, el olfato, el gusto, y me queda uno por ahí que creo que era la vista. Dentro de la división sensorial, vamos a encontrar los siguientes receptores. Van a estar los esteroceptores, que principalmente los encontramos, ¿cierto?, en la piel, o también, por ejemplo, el gusto, ¿cierto? Son esterocepción, estamos captando información desde afuera hacia adentro, donde va a estar dividido en distintos tipos de receptores, que van a captar, por ejemplo, la sensación del dolor, la sensación de la presión sobre la piel, la sensación del estiramiento, la sensación del calor, el frío. Todas esas sensaciones son de tipo esteroceptivas, y hay unos receptores de alguna otra forma especializados para eso. Vamos a tener también la propiocepción, que está dada por propioceptores, que en el fondo están alojados en músculos, tendones, en ligamentos, en fascias, que vamos a captar información para regular con el sistema motor cómo tengo que ordenar la contracción muscular. Y eso me permiten en los propioceptores ubicarme en el espacio. Por ejemplo, cuando uno está de manera inconsciente sentado en la silla, uno, claro, tiene noción de cómo está su cuerpo sentado en la silla. Entonces, esa noción está dada principalmente por los propioceptores. Y hay una división entre sensaciones conscientes e inconscientes. Y principalmente asociado a que si yo hago conciencia de mi cuerpo en este momento, puedo identificar cómo está cada estructura de mi cuerpo. No sé, por ejemplo, yo en estos momentos tengo mis pies cruzados, mi rodilla flectada, tengo mi trasero sobre la silla, mi espalda erguida. Entonces yo voy teniendo una especie de noción consciente de cómo está mi cuerpo. Pero en otros casos hay información inconsciente, en la cual son movimientos más mecanizados, como ocurre, por ejemplo, en un deporte, que muchas veces un deportista dice, no sé cómo lo hice, pero lo hice. En el fondo, su cuerpo ya está como programado para hacer ciertos movimientos, y eso ya es más inconsciente. Por último, encontramos los interoceptores, que son los receptores del cuerpo que están asociados principalmente a los órganos, son receptores internos. Por ejemplo, cuando a uno le duele la guatita, eso lo está accesando un interoceptor, que en el fondo está recepcionando información de que hay una molestia en el abdomen por diferentes motivos, porque a lo mejor el músculo está reaccionando con un espasmo y se está contrayendo, y eso es lo que hace que llegue más sangre y produzca una hipoxia, y eso genera dolor.
O por ejemplo, cuando da un infarto, los receptores que recepcionan el dolor de la persona que se infarta son interoceptores. Y ahí hay varias divisiones. Están también, por ejemplo, los receptores que uno encuentra en los vasos sanguíneos, como los quimiorreceptores, que en el fondo están sensando, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que hay en la sangre o la presión que hay en la sangre. Entonces, esos son considerados interoceptores. En la división motora hay dos divisiones que son más bien estructurales y funcionales. Uno es el sistema somático y otro es el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, hoy en día mencionado como autónomo. Neurovegetativo es un nombre alterno que ya aún se utiliza, pero es por si lo encuentran en alguna nomenclatura por ahí, en algún texto. El sistema somático es un sistema o es parte del sistema motor en el cual inerva principalmente la musculatura que yo soy capaz de controlar. O sea, en el fondo, el músculo esquelético, ¿cierto? Que también se llama músculo estriado voluntario, el que yo por decisión propia puedo movilizar. Ese es el sistema somático. Y el sistema autónomo es el sistema motor el cual yo no puedo controlar, sino que se utiliza para una autorregulación tanto interna como externa respecto a un estímulo que me llegó. Por ejemplo, si aumenta la temperatura en estos momentos, bueno, hoy día hace frío. Hablemos con el frío, hoy día está más helado. Si hace frío, ¿cierto? Que sabemos que el frío es la ausencia de calor. Hace frío, ocurre que primero mis músculos empiezan a moverse. Pero, oye, profe, pero los músculos, dijo, acaba de decir que son del sistema somático. Sí, es una forma de clasificarlo porque tienen la capacidad de ser controlados voluntariamente, pero no quiere decir que no existan reflejos dentro de esos músculos. Entonces, ocurre lo siguiente. Yo empiezo a tener tiritones que están controlados principalmente por el hipotálamo para aumentar la temperatura. Tengo piloerección, se me paran los pelos, ¿cierto? Así cuando uno dice tengo piel de gallina. Y entre otras cosas, si hace calor, em, la piel se tiende a poner más, ¿cierto? Húmeda por liberar cierto sudor hacia su superficie para que con el aire ese sudor se enfríe y me transmita justo la sangre que está pasando bajo la piel, la pueda de alguna otra manera disipar el calor que va en esa sangre. Entonces son funcionalidades que tú no puedes controlar, pero que se activan de acuerdo a cómo está el medio externo e interno. Y de ahí hay dos divisiones del sistema nervioso autonómico o autónomo. Está la división parasimpática y la división simpática. Y desde ya, bueno, destacar lo siguiente. El sistema parasimpático es un sistema más bien anabólico. En el fondo es de construcción de energía para un posible momento en el cual yo la tenga que utilizar, de emergencia. Entonces el sistema parasimpático es principalmente un sistema que funciona en el reposo, cuando yo estoy comiendo, ¿cierto? Cuando yo estoy haciendo ciertas actividades que no me demandan tanto, ni siquiera ejercicio físico ni cerebral. Pero, por ejemplo, hay un sistema que va a ser contrario a él, que va a ser catabólico, en el fondo va a gastar energía, va a degradar ciertas moléculas para gastar energía. Y ese sistema simpático, que es el contrario al parasimpático, es el que nos permite estar alerta, el que nos permite en algún momento, si estamos en un periodo de estrés o se nos genera un elemento estresor en el exterior, va a activarse de acuerdo a cómo yo pienso, mis experiencias previas y recepciono la información desde el exterior. El estrés es de cada persona, no hay un estrés generalizado. Cada persona vive las cosas de acuerdo a su experiencia y principalmente a su experiencia y de acuerdo a la forma que se presenta ese estímulo externo. Les voy a dar un ejemplo a lo mejor crítico. Yo voy por la calle con cualquiera de ustedes y me encuentro con que una persona está en el suelo y bueno, tiene un problema de, no sé, se le fractura una pierna o el muslo o tiene
sufrió una caída de gran altura o fue atropellada. Es muy probable, es muy probable que una persona que no esté asociada a la ciencia de la salud o no esté asociada a lo que estamos viendo, reaccione totalmente distinto a mi forma. ¿Por qué? Porque yo toda mi carrera profesional la he trabajado con cadáveres, he trabajado, no sé, en el médico legal, no he trabajado en el médico legal, me refiero, he ido a visitar, a ver cadáveres, a aprender. He estado en la morgue de Barro Luco trabajando también. Entonces he tenido harto contacto con cadáveres, accidentes, incluso homicidios, personas que fueron asesinadas, que me tocó también ver alguna autopsia, qué sé yo. Entonces, claramente mi experiencia es distinta a la experiencia de otra persona. Entonces, para mí no va a ser a lo mejor tan impactante, que no quiere decir que no tenga sentimiento ni corazón, pero para esa persona sí a lo mejor va a ser mucho más impactante. Entonces, el mismo elemento externo va a causar distinto estrés en distintas personas. Entonces, eso lo vive y cada uno y es una percepción personal. Entonces, el sistema simpático se contrapone al parasimpático. El parasimpático no quiere decir que desactiva el cuerpo, sino que desactiva algunas cosas del cuerpo, principalmente la atención, ¿cierto? Ese estado de alerta que genera el otro sistema, pero por ejemplo activa el peristaltismo, que en el fondo es la contracción del tubo digestivo, porque es el momento de guardar energía. Pero el sistema simpático em, no quiere decir que también donde yo estoy activado neuronalmente, así estoy más atento, más perceptivo de lo que está pasando a mi alrededor para yo salvarme de la situación. No quiere decir que solamente active, sino que hay otras estructuras que van a estar desactivadas, por ejemplo, el peristaltismo. Cuando uno lo sabe persiguiendo un perro, no está pensando en ir a orinar, por ejemplo. Eh, Entre otras cosas, se van desactivando porque en el fondo tengo que guardar la mayor cantidad de recursos para arrancar o atacar. En el fondo, el sistema simpático es como esa parte animal de uno, en la cual tú ves a dos perros enfrentándose, los perros se huelen, se rodean, y de repente un perro le muestra los dientes a otro, y el otro le escondió la cola. Entonces, en el fondo, uno va viendo ahí un acto de lucha, que eso genera que el sistema simpático se active, en el cual nosotros queremos atacar, defendernos, o simplemente no hacer nada. Pero en los tres casos voy a tener el sistema simpático activado. Por ejemplo, si ahora yo les dijera, ya chiquillos, vamos a hacer un control sorpresa, métanse a la plataforma y voy a preguntar lo mismo que acabo de explicar. Es muy probable que su corazón empiece a ta. Entonces, em, de acuerdo a un elemento estresor, ustedes reaccionaron y el sistema simpático se activó. Eso es principalmente como la organización general del sistema nervioso y es como lo vamos a ver durante todo este tiempo que nos toca hacer clase. Aquí tenemos una visión general del sistema nervioso, central principalmente, donde vamos a ver los componentes principales, como por ejemplo la médula espinal, que se extiende hasta una decusación, que se llama decusación piramidal. Decusar significa que las fibras cruzan, unas fibras que vienen descendiendo desde la corteza cruzan. Entonces, cuando yo hable de decusar o decusamiento o decusación, cualquiera de esas palabras está diciendo que unas fibras nerviosas están cruzando de un lado al otro. O sea, van ipsilateral y después se convierten en contralateral, que eran los términos que estábamos viendo al principio. Esto está justo a la altura donde está el hueso atlas. Entre la unión del atlas y el occipital, ahí está la unión entre médula espinal y tronco encefálico. Superior al tronco, a la médula, vamos a encontrar una de las tres partes que componen al tronco encefálico. Una es el bulbo, otro va a ser el puente y otro va a ser el mesencéfalo. Y hacia posterior va a haber una estructura que no es parte del tronco encefálico, sino que una estructura aparte, externa a ese tronco, que es el cerebelo, que tiene principalmente funciones coordinatorias en el sistema muscular. Después, sobre el mesencéfalo, vamos a entrar a lo que es el telencéfalo,
que está dividido en una región que se llama diencéfalo, que es la que estoy indicando acá. A grandes rasgos, no voy a dar los límites ni nada de eso, lo vamos a ver en su momento. El diencéfalo, que está como en el centro del cerebro, por decirlo de alguna manera, y el telencéfalo, que viene siendo toda la corteza cerebral, o el cerebro propiamente tal, incluyendo a esta curvatura blanca que vemos acá, que tiene por nombre cuerpo calloso. Mientras que el diencéfalo está en el centro. Estos dos sectores, tanto el diencéfalo como el telencéfalo, comprenden al cerebro. Y esa es la organización generalizada que tiene el sistema nervioso central. Como también el sistema nervioso central va a tener unas cavidades, que son conocidas como los ventrículos. Por ejemplo, asociado al cuarto, al troncoencéfalo y el cerebelo, va a haber un cuarto ventrículo. Después va a haber un acueducto aquí en el mesencéfalo que comunica el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo que está en toda la delimitación donde estoy moviendo el láser. Y de ahí van a haber unos ventrículos, que acá se ven en transparencia, color café, que van a ir a cada hemisferio, tanto al derecho como al izquierdo, que se llaman los ventrículos laterales. Y esos ventrículos laterales, como son dos, se considera este como tercero, y a este como cuarto. Pero esos ventrículos laterales no tienen número como primer ventrículo y segundo ventrículo, no tienen esos nombres. Simplemente se llaman ventrículos laterales, pero son dos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, por eso, el del diencéfalo toma el nombre de tercer ventrículo y el del tronco encefálico toma el nombre de cuarto ventrículo. Y después va a haber un espacio continuo en la médula espinal que se llama el canal central del epéndimo, o también conducto del epéndimo, que es donde se va a formar principalmente en los ventrículos, es donde principalmente se va a formar el líquido cerebroespinal, que después va a ser liberado hacia el exterior, rodeando todo lo que es el sistema nervioso central, por un espacio que se conoce como el espacio subaracnoideo, que lo vamos a ver cuando veamos meninges con más detalle. Esta es la forma de ubicarse, son los términos de dirección y posición del sistema nervioso central. Es la forma de ubicarse en el cerebro. Tiene unos ejes un poquito más, son como un poco distintos a los ejes que habitualmente vimos, pero no van fuera de lo común en realidad. Aquí como pueden ver, hay un eje que va a ir de arriba hacia abajo, que es como el eje longitudinal, por ende todo lo que esté hacia arriba lo vamos a llamar superior, y lo que esté abajo inferior, lo que esté hacia adelante anterior, o también rostral, como pueden ver. En algunos textos sale como rostral, en otros sale como anterior. Y hacia el polo occipital del cerebro lo vamos a llamar posterior, o también habitualmente lo llaman dorsal, pero lo vamos a dejar como posterior, para que sea mucho más fácil de entender. Y la altura del tronco encefálico lo vamos a mencionar también como hacia anterior o ventral. Aquí se ocupa mucho más ventral que anterior. Fíjense que rostral y ventral quiere decir lo mismo, que está hacia adelante, pero el rostral se ocupa en el cerebro, mientras que el ventral se ocupa en el tronco encefálico y en la médula espinal. Y dorsal, y hacia arriba lo vamos a llamar craneal, o principalmente lo llaman también hacia cefálico, y hacia abajo caudal, ya que la médula espinal termina en una cola que se llama la caudequina. Aquí vemos las diferencias de cada uno de los componentes del sistema nervioso central, como lo es la médula, el bulbo, que también llamaba médula oblonga, el puente, mesencéfalo, cerebelo, diencéfalo y cerebro, que es todo lo gris. En el desarrollo embrionario del sistema nervioso es algo que empieza a ocurrir a partir de la mitad de la tercera semana. O sea, en el fondo estamos hablando que incluso la mujer no sabe, ¿cierto? No sabe que está embarazada. Muchas veces no lo saben. Y es un periodo bastante crítico
Por eso en las planificaciones familiares se entrega que empiecen a consumir ácido fólico y otras cosas más, que en el fondo el ácido fólico no se sabe científicamente cómo ocurre, todavía no lo descubren, pero sí se sabe que permite que la formación de este tubo neural sea de forma correcta. Esto que primero parte de forma plana, como el ectodermo, empieza a tener un estímulo acá abajo, a partir de la notocorda, que es un mesodermo en el fondo, empieza a mandar señales que es muy parecido a lo que vimos en la primera clase, a esta placa que se llama la placa neural. Entonces, este ectodermo, que es un epitelio más bien simple, empieza a tener una diferenciación a formar una placa, que se llama la placa neural. Entonces, todo esto lo vamos a llamar como placa. Y en los extremos de esta placa, a medida que yo voy avanzando en el desarrollo del tubo neural, empiezan a formarse unos pliegues que se llaman los pliegues neurales. Y una vez que esto ya avanzó y ya está por prácticamente cerrarse para formar el tubo neural, empiezan células de estos extremos a migrar. En el fondo se desplazan hacia lo que es ventral. Esto está en dorsal. Recuerden que esto después a futuro va a ser la médula espinal, por ende estamos en la región más asociada hacia la espalda. Y ventral estaría hacia acá. Entonces, estas células migran hacia ventral para ir a formar distintas partes del sistema nervioso central e incluso del sistema nervioso endocrino, que son las crestas neurales. Entonces aquí vemos, en el fondo, aquí se hizo una sección transversal de este embrión para ver cómo se comportaba su placa neural. Después se hizo un corte seccional acá, que lo vemos de esta forma, y después ya en un embrión más avanzado, fíjense que este es un embrión de 2 milímetros, este es un embrión de 2,3 milímetros, aquí estamos hablando de 20 días, aquí estamos hablando de 21 días, o sea, en un día hay mucha variación en el desarrollo embriológico. Entonces, este tubo neural, que está en formación aquí, como pueden ver, este espacio que estoy delimitando es el tubo neural que pronto va a cerrarse. Va a dejar una apertura anterior y una apertura posterior, que son conocidos como los neuroporos. Aquí aún no se forma el neuroporo anterior, porque todavía no se tiende a juntar sus pliegues neurales. Pero en algún momento todo esto va a estar cerrado, y todo esto va a estar cerrado por abajo, dejando un verdadero tubo, que es como lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos el ectodermo. Empecemos primero con esta, es más lógico empezar con esta. Acá tenemos el tubo neural ya cerrado, que en el fondo fue inducido para ser formado por esta notocorda, y el epitelio ectodérmico aquí ya cerró, ya se deshizo de este tubo neural y dejó las crestas neurales entre el ectodermo y el tubo neural. Y estas crestas neurales en estos momentos están migrando para ir a formar distintos tipos celulares dentro del sistema nervioso central, que eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, en diapositivas posteriores. Aquí tenemos un corte transversal de este tubo neural, pero acá el tubo neural lo tenemos más, también tenemos un corte transversal, pero está más ampliado. Entonces puedo ver cómo las crestas neurales, que derivan de los pliegues neurales, van migrando alrededor de este tubo para ir a formar distintas estructuras. Y después el ectodermo termina por cerrar por posterior y se separa de este tubo neural. El ectodermo va a ser la futura piel, la que está envolviendo aquí el tubo neural. Y el tubo neural que deriva del ectodermo va a empezar a tener también un desarrollo en el tiempo, que lo vamos a ir viendo más adelante, en lo cual, dependiendo de los ejes corporales, hacia la cabeza va a tener unas dilataciones que se llaman vesícula, mientras que hacia inferior el tubo se va a mantener muy parecido, ya que va a formar médula espinal, pero arriba tiene que formar cerebro. Aquí ya vemos un embrión de 2,6 centímetros, de 24 días, que ya su tubo está prácticamente formado. Solamente falta que cierre el neuroporo
posterior o caudal, el cual se cierra 2 días después que el anterior. Cuando estos neuroporos o parte de este tubo no cierra, forma unas enfermedades que tienen por nombre los meningoceles, mielomeningoceles, que los pueden buscar o googlear en su momento, por el mal cierre de este pliegue neural. Entonces, en el fondo termina formando un verdadero tubo, que va a estar envuelto por ectodermo, que en el fondo va a ser la futura piel. Y este tubo empieza a tener variaciones hacia anterior en este caso, que en el adulto va a ser superior, donde está el cerebro. Entonces aquí existe una división de vesículas, donde primero vamos a ver que existen 3 vesículas, que son conocidas como cerebro anterior, mesencéfalo y cerebro posterior, que a la vez el cerebro anterior va a dar origen a una vesícula que se llama la prosencefálica, que a la vez esa vesícula prosencefálica se va a dividir en telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales propiamente tal, y diencéfalo, que es donde va a estar el sistema nervioso autonómico, principalmente como el centro del sistema nervioso autonómico, el que se encuentra en el diencéfalo. El diencéfalo también está asociado a sistemas como, por ejemplo, el límbico, que es el sistema de las emociones, ¿cierto? El sistema de donde me sale mi rabia, mi alegría, mi pena, y también, como decía, del sistema nervioso autonómico, donde yo siento hambre, siento sed, entre otras sensaciones corporales de necesidad. Entonces, este cerebro anterior va a dar origen al prosencéfalo y a la vez el prosencéfalo a telencéfalo y diencéfalo. Después, el mesencéfalo, que es el que viene más inferior al cerebro anterior, es bastante flojito porque en todo el desarrollo siempre se va a llamar mesencéfalo. Mesencéfalo, mesencéfalo, y aquí el mesencéfalo estaría en este sector. No está mencionado, pero debería estar en este sector. Y la vesícula romboencefálica proviene del cerebro posterior. Aquí hay otra dilatación vesicular que deriva después al romboencéfalo. Y se llama romboencéfalo por la forma que produce. Después vamos a ver que aquí hay una fosa que se llama la fosa romboidea. Por ende, el nombre de ahí viene, romboencéfalo. Y este romboencéfalo se va a dividir en el metencéfalo y en el mielencéfalo, que es lo que vemos acá, metencéfalo y mielencéfalo. Lo cual el metencéfalo va a dar origen principalmente a lo que es cerebelo y puente, que van muy asociados, y el mielencéfalo va a dar origen al bulbo. Y hacia más inferior encontramos la médula espinal. Después, a medida que se van dilatando estas vesículas, se van formando ciertas flexuras, que en el fondo es lo que es como que el cerebro se va sobreenrollando en sí mismo. Y permite dar origen a los hemisferios cerebrales, que en el fondo es lo que encontrábamos acá. Aquí estaría la región del diencéfalo, donde está el tercer ventrículo, por eso ese 3 romano, donde a partir del diencéfalo van a crecer las vesículas ópticas, que en el fondo es la proyección del nervio óptico para formar la estructura que tiene por nombre ojo. Después vamos a encontrar el mesencéfalo, que acá no está mencionado, y más hacia inferior el metencéfalo y el mielencéfalo. En el fondo bulbo, y acá cerebelo y puente. Y por último la médula espinal. Entonces este tubo neural hacia superior empieza a tener estas dilataciones. Y aquí vemos la anatomía básica del encéfalo humano en tanto de 3 vesículas como de 5 vesículas, donde primero vamos a encontrar el prosencéfalo, que aún no está dando origen al dien ni al telencéfalo. Tenemos la división mesencefálica, donde aparece una flexura que se llama conocido como la flexura cefálica. Después viene la división romboencefálica, donde tiene una flexura asociada que es la flexura cervical, y después continúa con la médula espinal. La imagen de 5 vesículas empezamos a ver que este prosencéfalo derivó al telencéfalo y al dielencéfalo.
diencéfalo, perdón. Aquí teníamos la flexura, ¿cierto? Cervical, perdón, cefálica, donde está asociada al mesencéfalo, y la vesícula romboencefálica, que da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. De ahí ya empieza a tomar más bien un aspecto como de un cuerpo, ¿cierto? De un individuo. Y por último, después de la flexura cervical, vamos a encontrar la médula espinal, donde podemos encontrar, por ejemplo, algunos ya, la médula espinal vendríamos hablando desde aquí hacia abajo médula espinal, y a la altura del tronco encefálico ya podemos identificar algunos nervios craneales que están en formación, que son parte del sistema nervioso periférico. Entonces, a partir del tubo neural, este esquema lo encontré muy bueno porque cuando comencé a estudiar la neuroanatomía, no había encontrado un esquema como este. Lo tenía en mi mente, pero no lo había hecho esquema. Y un día revisando unos libros encontré este esquema. Y en el fondo va dando toda la derivación, de acuerdo, desde las 3 semanas a las 6 semanas, de cómo a partir del tubo neural, que es lo más simple, que en el fondo son células pluripotenciales, están recién tratando de tomar un linaje, empiezan a formarse en distintas estructuras de acuerdo vayamos avanzando en el tiempo. Entonces, a partir del tubo neural, vamos a empezar desde abajo. Forma el tubo neural la médula espinal, que siempre va a tener por nombre médula espinal. Va a dar origen al romboencéfalo, que se va a dividir en metencéfalo y en mielencéfalo. El mielencéfalo da origen al bulbo y el metencéfalo cerebelo y puente, como habíamos mencionado anteriormente. Después, a partir del tubo neural más hacia superior, va a dar origen al mesencéfalo, que va a llamarse nuevamente mesencéfalo en todo su desarrollo, y va a dar origen, o van a ser parte de ese mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales, el tegmento, el techo, estructuras que las vamos a estudiar cuando veamos mesencéfalo. El tubo neural también da origen a lo que se llama el prosencéfalo, que se divide en telencéfalo y en diencéfalo, como habíamos mencionado anteriormente. Y aquí vamos a encontrar distintas estructuras asociadas al diencéfalo, como lo es el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y el infundíbulo. Es muy probable que el hipotálamo haya sido uno de los más escuchados, tanto en el colegio como en lectura personal. Y el telencéfalo va a dar origen primero al paleocórtex, que es como la corteza más antigua cerebral, a los cuerpos estriados, que en el fondo va a estar asociado a los núcleos que están dentro del cerebro, perdón, y neocortes, que es la diferenciación de la corteza cerebral respecto a otros animales, en lo cual nos permite pensar y desarrollar ideas. Es como en el fondo el cerebro que nos permite ser ejecutivo, el cerebro ejecutivo que se le llama, que me permite adaptarme a un contexto, a tomar decisiones. Por ejemplo, generalmente los animales funcionan por instinto, ellos toman decisiones, se les llama también toma de decisiones, pero en el fondo las decisiones van más asociadas a cómo reacciona su sistema nervioso eh, autonómico, por decirlo de alguna forma. O sea, si yo le piso la cola al perro, el perro me muerde. El perro no va a diferenciar si soy el amo o no soy el amo, le va a dar lo mismo. Yo le pisé la cola, le causó un dolor y el perrito va a reaccionar. En cambio, a mí me pueden dar un golpe en la cara, un amigo jugando cuando chico me dio un golpe en la cara y yo tengo opciones de o pegarle también un golpe en la cara o simplemente retraerme y decir, no, a mí no me gusta pelear. Entonces, en el fondo estoy tomando una decisión en la cual tengo que racionalizar. Aquí tenemos un resumen de lo anterior, que en el fondo son los derivados de los primordios encefálicos en el adulto. ¿Cuáles son los primordios encefálicos? Estos: prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, médula espinal. Estos son los primordios encefálicos que después en el adulto van a terminar formando esta estructura. Entonces, como pueden ver acá, tenemos la división de prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, que parte con tres vesículas. Y después deriva 5 vesículas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí estamos mencionando las estructuras que van a derivar de estas 5 vesículas y los nervios asociados, los nervios periféricos asociados. Por eso aquí menciona los nervios craneales. Y si se fijan, aquí dice romboencéfalo. Y ven que el miencéfalo es como un color verdoso.
va a dar origen al bulbo, que está ubicado aquí. El metencéfalo tiene un color como azuloso, va a dar origen al puente y al cerebelo. El mesencéfalo tiene un color rosáceo. Mesencéfalo, continúa el mismo nombre. El diencéfalo tiene un color como más bien anaranjado, diencéfalo. Y el telencéfalo asociado a un color más bien amarillo, telencéfalo. Entonces, este cuadro nos deja muy bien en claro la derivación de la estructura en el tiempo. También es importante destacar cómo es un tubo neural primitivo y cómo va formándose la estructura del sistema nervioso central. Aquí nosotros tenemos un tubo neural que se cortó a partir de la médula espinal. Aquí tenemos las vesículas más primarias. Entonces aquí cortamos la médula espinal, hicimos un corte transversal de la médula espinal y nos encontramos con este tubo ya formado. Y en este tubo yo fui y saqué un segmento del tubo. Y ese segmento lo trasladé acá y lo amplié. Entonces cuando dice cavidad del tubo neural se está refiriendo a este espacio en blanco. Cuando yo hablo de la zona marginal, que es la más externa, estoy hablando del exterior de este tubo, que en el fondo es el perímetro del tubo por exterior. Entonces, hacia el centro o hacia la cavidad del tubo neural va a haber un complejo celular en una zona que se llama zona ventricular, porque está asociada al los futuros ventrículos. Por eso se llama zona ventricular. Después, más hacia el exterior, va a haber una zona que se va a llamar la zona intermedia. Y después hacia el exterior, la zona marginal. Como pueden ver, los nombres van asociados de acuerdo a la ubicación. Cuando vemos que la zona ventricular va asociada a la cavidad del tubo neural, la cavidad del tubo neural en el futuro va a formar ventrículos. Por eso su nombre de zona ventricular. Mientras que la zona marginal al margen, o sea, al exterior. Y lo que quiero en el fondo representar en este esquema es que a partir de la zona ventricular empieza a haber una diferenciación celular a partir de unas estructuras que se llaman las células neurogénicas, que a medida que van avanzando de acuerdo al lugar en el cual yo me encuentre, van a dar origen a las neuronas. Y estas neuronas, o también a las células neurogliales o neuroglias, que en el fondo, si yo me mantengo en el centro y hacia la periferia voy a dar solamente el axón, es muy parecido a la estructuración que ocurre en la médula, ya que la sustancia gris está en el centro y la sustancia blanca en la periferia, perdón. Mientras que a la altura del cerebelo y el cerebro, muchas de estas células migran hacia la periferia y sus cuerpos se alojan en este sector, hacia la zona marginal, formando lo que es la corteza cerebelosa y la corteza cerebral. Entonces, por eso que en el fondo es como que se dieran vuelta la situación, ya que en la médula encontramos sustancia gris en el centro y sustancia blanca en la periferia, mientras que en el cerebro encontramos sustancia gris en la periferia, en la zona intermedia sustancia blanca y después los núcleos volvemos a encontrar sustancia gris. Aquí podemos ver cómo se forman los hemisferios cerebelosos y los hemisferios cerebrales de un bebé de 3 meses, en el cual desde a partir de las 5 semanas empieza a haber migración celular desde la capa neuroepitelial, que también es conocida como la capa ventricular, hacia la capa marginal. Y empieza a haber migración para alojar y formar una corteza acá, que sería la corteza cerebral. Aquí tenemos un corte transversal nuevamente, donde tenemos el ectodermo, la capa de la cresta neural, y se hizo un corte, ¿cierto?, de este tubo neural, para ir mostrando cómo las células se van dividiendo y se van diferenciando hasta la capa marginal. Aquí estaríamos en la capa ventricular, hacia acá la capa marginal. Y es como estas células van dividiéndose y van teniendo distintos tipos de divisiones mitóticas hasta llegar hacia la corteza, ya sea cerebelosa o cerebral. Y esta migración neuronal ocurre por una célula
que se llaman glías radiales, que participan principalmente en el desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, para ubicarnos, aquí tenemos nuevamente un tubo neural, corté un segmento y lo amplié acá. Y aquí tenemos la zona ventricular, que está asociado hacia el tubo, la zona intermedia y la zona marginal, que vendría siendo el borde del tubo neural. Entonces, como pueden ver, aquí hay una célula especializada que se llaman células de la glía radial, que son como unas verdaderas cuerdas, que permiten que las células que están migrando se trasladen a través de esta prolongación que es de la glía radial. Entonces, como que en el fondo van trepando las neuronas para poder migrar y alojarse a formar lo que es una corteza, como ocurre en el cerebro o ocurre también en el cerebelo. Aquí vamos viendo, aquí estamos en el fondo viendo la neurogénesis, o sea, cómo se forman las neuronas, y la migración celular, cómo se trasladan las neuronas para formar la corteza cerebral. Partimos de la zona ventricular siendo células neuroepiteliales, y a medida que yo voy avanzando en el tiempo, estas células van diferenciándose para formar las células de la glía radial, que son una verdadera cuerda para que las que derivan a formar neuronas se vayan trasladando como escalando a través de esta prolongación para formar lo que es la corteza cerebral. Entonces, en el fondo, a partir de las células neuroepiteliales, puedo derivar a formar las células de la glía radial, como también las futuras neuronas. Y empiezan a escalar a través de esta glía radial para ir a formar la corteza y alojar todos los cuerpos neuronales en su superficie. De ahí que se llama sustancia gris, que es la que vemos en la periferia. Vemos la sustancia blanca. Vemos, por ejemplo, que alcanza a tomar parte del ventrículo acá, que vendría siendo la zona ventricular acá abajo. Y también en el centro del cerebro vemos algunas acumulaciones grisáceas, que es sustancia gris, pero que en el fondo son núcleos. Acá podemos ver que a partir de una célula primitiva llamada neuroepitelio, que está asociada a la región o la zona ventricular, se forma una célula madre pluripotencial. Y de aquí hasta esta posición empieza a tener numerosas divisiones mitóticas. Se divide, todo esto está controlado, pero se divide en demasía para formar una célula progenitora que se llaman bipotenciales. ¿Por qué bipotenciales? Porque tienen la potencialidad de irse por el camino para formar neuronas, o tienen la potencialidad de células para formar glías. Y aquí está la ruta de cada una de estas glías, la cual va de origen a los oligodendrocitos, a los astrocitos de tipo 2 y tipo 1, como también a las células ependimarias. Mientras que a partir de las células mesenquimáticas se van a formar las células de la microglia. En el fondo, las células de la microglia no derivan de este neuroepitelio, porque estas células de la microglia son, en el fondo, las células que provienen desde la formación de la sangre, del tejido hematopoyético. O sea, en el fondo, son futuros macrófagos, vienen de otro linaje celular, que llegan al sistema nervioso, ingresan y ahí se mantienen para darle defensa al sistema nervioso central. Pero no se forman a partir de las neuronas, perdón, de las células neuroepiteliales. ¿De cuáles se van a formar a partir de esta célula más primitiva? La ependimaria, los astrocitos, los oligodendrocitos y las neuronas. Aquí tenemos también otra imagen. Traté de poner dos para que fueran en el fondo viendo cómo en su estudio personal pueden ir viendo cómo se van formando los distintos tipos de linajes celulares. Acá nuevamente tubo neural, tenemos una célula epitelial o neuroepitelial y vamos viendo cómo se forman un neuroblasto y después van saliendo neuroblastos de distintas formas, donde vamos a encontrar neuronas
con poquitas ramificaciones o dendritas, otras que tienen muchas ramificaciones, como ocurre en el cerebelo, otras que van a ser pseudo unipolar, van a haber distintas, o células de tipo piramidal, como también van a dar origen a los glioblastos, que en el fondo van a dar origen a lo que es la célula ependimaria, oligodendrocitos, astrocitos. Y las células de la cresta neural, que van a dar origen principalmente a neuronas que van a ir a formar ganglios sensitivos, también van a dar origen a células que van a ir hacia la médula suprarrenal, a formar parte de la pía madre, entre otras células más. Ganglios del sistema nervioso autónomo. Entonces la cresta neural a veces es considerado como una cuarta capa embrionaria. Teníamos ectodermo, mesodermo y endodermo, y a veces lo consideran como una cuarta capa, lo mencionan de esa forma por la funcionalidad, pero no es porque pertenezca a ser o sea una cuarta capa, ya que deriva del ectodermo. Entonces va a dar origen a otras células, que por eso esta imagen me representa muy bien de las células que derivan de la cresta neural y las células que derivan del tubo neural. A diferencia de la anterior, que en el fondo son prácticamente la diferenciación de las células del tubo neural. Por eso no es que en el fondo esté repitiendo la imagen, sino que de cierto modo es para permitir la división de las células que derivan de la cresta neural y las células que derivan del tubo neural. Y estas células van a ser principalmente células neuronales, como vemos acá, donde vamos a encontrar morfológicamente o está conformada la neurona de la siguiente forma: por un cuerpo, por dendritas, que estas dendritas van a tener sinapsis, vamos a encontrar un cono medular, o sea, neuronal, y después vamos a encontrar el axón, que va a terminar en unos botones que son terminaciones, son las terminaciones definitivas del axón, que van a ir a tener una conexión, ya sea con una glándula para secretar algo, o el músculo esquelético, o también el músculo involuntario. Y en el sistema nervioso central van a haber oligodendrocitos, que van a formar la mielina. Mientras que en el sistema nervioso periférico vamos a tener células de Schwann. Por eso hace la división acá. Esto ocurre en el sistema nervioso central, esto ocurre en el sistema nervioso periférico. Y van a haber distintos tipos de neuronas. Por ejemplo, van a haber neuronas motoras, que van a ir a movilizar músculo esquelético, o neuronas del sistema nervioso autonómico, que van a ser dos neuronas unidas, una presináptica, una postsináptica, y van a ir al tubo digestivo, por ejemplo, o a un vaso sanguíneo. Vamos a encontrar neuronas asociadas al sistema sensorial, como ocurre con las pseudonipolares o las bipolares. Estas las encontramos en la retina, por ejemplo. Estas las encontramos en los ganglios de la médula espinal, perdón, del nervio espinal, que va asociado al nervio espinal, a la glándula espinal. O neuronas que integradoras, como ocurre con las células piramidales que están en el cerebro, la interneurona, que pueden ser excitatorias o pueden ser inhibitorias, o las células de Purkinje, que son células principalmente inhibitorias que encontramos en el cerebelo. Entonces vamos a tener distintas derivaciones neuronales de todo el desarrollo que mencionábamos anteriormente. Como también vamos a dar origen a los astrocitos, ¿cierto? A los ependimocitos, la microglia, que dijimos que venían de otro linaje celular, principalmente del mesénquima, y los oligodendrocitos. De estos cuatro, el astrocito, el ependimocito y el oligodendrocito son las que van a provenir de la formación del tubo neural. Mientras que la microglia, que es considerada una neuroglia, deriva del otro linaje celular, principalmente mesénquima, mesodermo, tejido hematopoyético, y se forma la microglia. En la formación de la médula espinal, aquí vamos a ver diferentes estadios en el desarrollo de esta médula, la cual tenemos el tubo neural ya cerrado, está cerrado el tubo neural acá, y empieza la célula a migrar.
y a formar dos placas, unas que van a ir más bien hacia posterior y otras que van a ir hacia anterior o dorsal y ventral, que son consideradas o llamadas como las placas alares, y hacia adelante placas basales. Aquí tenemos el tubo neural, está la zona ventricular, ¿cierto? Aquí tenemos la zona intermedia o capa del manto que también la llaman, y después la zona marginal del tubo neural. Vamos a tener una placa tectal o del techo y una placa basal o del piso. Cuando esto pasamos a otro estadio, empieza a formar prolongaciones para ir a dar cuenta de la futura formación de la médula espinal, donde la placa alar va a dar origen a la recepción de información, o sea, a las neuronas sensitivas, mientras que la placa basal va a dar origen al asta anterior, que va a estar asociada principalmente al acto motor. Pasando al estadio, ya empezamos a aparecer, al estadio 3, empezamos a ver cómo ya se configura una médula espinal en el adulto, donde empieza a formar esta especie de H, que es muy probable que la hayan visto en el colegio, donde el tubo neural cada vez se hace más pequeño y termina formando un conducto que se llama el conducto del epéndimo. Y las neuronas que se empiezan a diferenciar hacia posterior van a ser células sensitivas, mientras que la hacia anterior van a ser células motoras. Otro detalle importante es que hacia anterior queda una fisura en la médula espinal, que tiene por nombre como fisura media anterior, y atrás queda un surco, que se llama surco medio posterior, y hacia inferior se ve este septo. Y esto es la futura médula espinal ya más desarrollada, donde las neuronas que se están formando a partir de la cresta neural, como ganglios sensitivos, empiezan a prolongar sus axones para ir a conectarse con neuronas que se empezaron a formar en el asta posterior. Mientras que a partir del asta anterior se proyectan hacia afuera para llevar información hacia un músculo o una glándula, dando origen a lo que es el nervio espinal, que pertenece al sistema nervioso periférico. Aquí vemos un resumen de lo que acaba de decir antes, desde el tubo neural hasta la formación de la médula espinal, donde teníamos una zona marginal, ¿cierto?, que en el fondo va a originar a la sustancia blanca, la médula espinal, una zona intermedia, que está dada principalmente por la placa alar y la placa basal. La placa alar va a originar a las astas posteriores de la médula espinal, que tienen que ver con lo sensitivo, y la placa basal va a originar a las astas anteriores de la médula espinal, asta ventral, asociación motora, asta dorsal, asociación sensitiva. Y la zona ventricular que originará el espacio conocido como el conducto del epéndimo, que es un vestigio del tubo neural. Entonces, la sustancia gris va a estar conformada principalmente por placa alar y placa basal, y la sustancia blanca va a estar principalmente dada por la zona marginal, mientras que el tubo neural es la zona ventricular y queda un vestigio de este tubo neural. Aquí vemos la formación o el desarrollo de un nervio periférico, donde podemos ver lo siguiente. Esto que está afuera, esta línea que se ve acá, es el ectodermo, es la piel en el fondo, la futura piel. Y en este sector, entre el ectodermo y el tubo neural, quedaban las crestas neurales. Y estas crestas neurales van a migrar para formar los ganglios sensitivos, que es por donde va a ingresar la información del dolor, la información de la presión, la información del frío, el calor, etc. Y estas células que se empiezan a formar aquí empiezan a generar sus proyecciones axonales, tanto para ir al receptor, como ocurre acá, o también dirigirse al asta posterior, como ya lo vemos en definitiva acá. A partir del ganglio sensitivo me voy hacia la piel, hacia la superficie de la piel, para formar un receptor, y también me dirijo hacia el asta posterior para conectarme con interneuronas, que permiten regular ciertos reflejos y situaciones. Mientras que a partir de la zona de la placa basal se van a proyectar axones que van a ser principalmente motores,
para ir a inervar a el músculo esquelético o una glándula. Como pueden ver, acá hay unas células que se llaman pseudounipolares, que dan dos proyecciones, una hacia el asta posterior y otra hacia a formar un receptor, mientras que las motoneuronas van a originarse en la placa basal y se van a proyectar hacia el órgano efector, que puede ser el músculo o puede ser una glándula. La información cuando ingresa desde la piel o de cualquier estructura sensitiva o sensorial, al ingresar vamos a considerar que son vías aferentes. Aferentes. Pero cuando se proyectan hacia una glándula o un músculo, se van a considerar vías eferentes. Aferentes cuando ingresa, eferentes cuando sale. Eso va a ser una regla en todo el sistema nervioso central. Cuando hay fibras que salen del cerebelo, se van a llamar fibras eferentes del cerebelo. Cuando ingresan fibras nerviosas al cerebelo, se van a llamar fibras aferentes del cerebelo. Por darlo de ejemplo. Aquí vemos la misma evolución, el mismo desarrollo en el fondo, no evolución, desarrollo, de cómo estas crestas neurales migran hacia el lateral del tubo neural para empezar a formar los ganglios del nervio espinal, donde al final podemos ver que ya formado el ganglio sensitivo, se va a unir al asta posterior, como también va a ir a formar un receptor a la periferia. Mientras que las neuronas motoras, que se forman en el asta anterior, van a transportarse y a dirigirse hacia ya sea una glándula o un músculo esquelético. Eso es lo que quiero ejemplificar acá de forma secuencial. ¿Y un nervio periférico cómo se constituye? Muy parecido al músculo. En el músculo encontramos epimicio, perimicio y endomicio. Acá vamos a encontrar epineuro, que es un tejido conectivo envolvente del nervio, conocido como epineuro. Después vamos a encontrar el perineuro, que está envolviendo a los axones propiamente tal, pero como a modo de fascículo. Y después vamos a encontrar los axones, todos estos puntitos son axones, que van a estar cubiertos por el exterior, por lo que se conoce como el endoneuro. Cada una de estas capas, el epineuro, el perineuro y el endoneuro, es tejido conectivo que permite darle la conformación a un nervio. Y en estos axones pueden haber axones que están mielinizados, otros que están amielinizados. Este es motor, estos son autonómicos, los autonómicos son amielinizados, por eso que dice que va al músculo estriado, voluntario. Los amielinizados pueden llegar a formar parte de los plexos que, por ejemplo, movilizan el músculo liso, y también hay mielinizados que son sensitivos, como por ejemplo aquí mostramos un tipo de receptor que se llama corpúsculo de Pacini, que principalmente recibe información de presión, por ejemplo. La formación del bulbo. Como pueden ver acá, el bulbo se configura de la siguiente manera. Aquí yo tengo un corte transversal a través de lo que se llama el mielencéfalo, que es el futuro bulbo. Y esto está en desarrollo. Un estadio precoz y un estadio tardío. O sea, esta etapa es previa a la de acá. Si se acuerdan, el tubo neural tenía una placa alar y una placa basal, la cual la placa alar da origen a lo sensitivo y la placa basal da origen a lo motor. Aquí hubo una ampliación para formar el cuarto ventrículo, y esta placa alar que estaba acá se dirigió hacia el lateral y da origen principalmente a los núcleos de los nervios craneales que principalmente recepcionan información, mientras que la placa basal va a dar origen al segmento de los nervios craneales que van a transmitir información para movilizar un músculo o generar una secreción glandular. Entonces, en el fondo, aquí a esta altura, el tubo neural se amplía. Por eso es que se forman estas vesículas. Lo mismo pasa a la altura del metencéfalo, para el desarrollo del puente. Acá el puente tiene le pasa la misma situación que al bulbo. La placa alar se lateraliza, se va hacia lateral, desde estar acá se va hacia lateral, y forma núcleos de nervios craneales que principalmente van a recepcionar información, y ese anterior núcleo de nervios craneales que van a ejecutar información.
Y acá se forman unas fibras que, de ahí su nombre de puente, que van de forma transversal para unir a estos labios rómbicos que son el futuro cerebelo, que es lo que vamos a ver acá. Tenemos el puente, se amplió el cuarto ventrículo, y aquí estos labios rómbicos empiezan a desarrollarse para ir a formar los futuros nervios cerebelosos. Y a donde está el punto de unión entre cada uno de estos labios rómbicos, lo vamos a considerar como vermis, porque en el adulto, cuando tú ves el vermis, parece una verdadera cuncuna. Entonces, de ahí su nombre, que vermi en el fondo significa como gusano. Y aquí es importante que dice, los labios rómbicos, también se muestra la fusión de los labios rómbicos en la línea media, acá, para formar el cerebelo con forma de pesa. En el fondo es como que fuera una mancuerna. Aquí está el mango de la mancuerna y aquí estarían los pesos. Por eso dice que tiene como una forma de pesa, para que entiendan lo que dice acá abajo. Y el vermi es el punto de unión de estos labios rómbicos. Entonces el cerebelo se empieza a formar hacia posterior del puente. Aquí vemos escaladamente cómo se empieza a formar este cerebelo. Empieza con unos hemisferios bastante pequeños, con el vermis, que es el labio rómbico ya unido. Vemos cómo empiezan a migrar sus células para formar la corteza. Aquí estaría el cuarto ventrículo, acá sería anterior, acá posterior. Acá vemos ya un embrión de 16 semanas, ya no es embrión a las 16 semanas, es un feto, donde también se ven los hemisferios cerebelosos, su punto de unión vermis, para terminar finalizando y formando este cerebelo, con un lobo anterior y un lobo posterior y una fisura primaria. Aquí ya se ve un corte sagital del cerebelo con sus respectivas capas en la corteza cerebral y la formación de sus núcleos internos. La formación del mesencéfalo muy similar a toda la formación que va ocurriendo en el tronco encefálico, donde partimos con un tubo neural que después va a empezar a desarrollarse en lo que se llama el mesencéfalo, donde va a dejar una fisura acá, que tiene por nombre fosa interpeduncular, dando origen a los pedúnculos y dando origen al techo, donde uno encuentra principalmente los colículos, que los vamos a ir viendo en su momento. Y aquí está el tubo neural que cada vez se va haciendo más pequeñito y termina formando lo que se llama el acueducto cerebral, que es el punto de unión entre el tercer y cuarto ventrículo que fue mencionado anteriormente. Y ya vendríamos hablando del mesencéfalo definitivo. Entonces, fíjense acá, que la placa LAR empieza a migrar hacia anterior para formar distintas estructuras, que vamos a ver más acá. Mientras que la placa basal va a formar principalmente estructuras motoras, como ocurre con este nervio, que es un nervio motor, a la altura del mesencéfalo. Entonces aquí tenemos lo mismo, la placa LAR, la placa basal, y esta placa LAR se diferencia en algunas estructuras posteriores, como también migra para formar otras estructuras anteriores. Y la placa basal, que era la motora, queda asociada al acueducto cerebral, formando núcleos que principalmente van a dar origen a los nervios craneales, tercero y cuarto. Ya llegando más arriba, tenemos la formación del diencéfalo y telencéfalo, el cerebro propiamente tal, y como pueden ver desde el desarrollo más temprano, la ampliación del cerebro, su superficie es bastante lisa, pero a medida que voy avanzando en el tiempo se empiezan a formar los famosos surcos y giros, que en el fondo estos se forman porque el cerebro crece tanto o mucho más más rápido que el cráneo, entonces tiene que sobreenrollarse en sí mismo para ampliar, ¿cierto?, la superficie neuronal. Por eso se repliega en sí mismo. Y estos son estadios sucesivos en el desarrollo de la corteza cerebral. Aquí podemos ver desde los estadios más tempranos cómo este hemisferio cerebral empieza a crecer y empieza a tomar la forma definitiva. Aquí estamos hablando de un embrión de 9 semanas y aquí estamos hablando de un embrión, dale con embrión, a las 9 semanas ya es un feto. Aquí estamos hablando de un feto, a partir de la 9ª semana hacia arriba es feto y de la 8ª semana hacia abajo es embrión. Aquí estamos viendo un feto de 9 semanas
y acá un feto de 16 semanas. Y ahí vemos cómo va el diencéfalo. En un principio es casi del mismo porte que los hemisferios cerebrales, pero después el hemisferio avasalla al diencéfalo para cubrirlo por completo. Aquí tenemos un feto de 10 semanas, ahí lo voy a corregir, debería decir feto, donde fue cortado casi en la mitad en un corte frontal, y podemos ver cómo se van desarrollando ciertas estructuras internas, como son los núcleos del cuerpo estriado, tálamo, y los ventrículos tanto laterales como el tercer ventrículo, y abajo el hipotálamo. Aquí nuevamente tenemos cómo partir de una superficie de un feto ya de 4 meses, ¿cierto? Empieza con un cerebro liso, y a medida que voy avanzando en el tiempo, termino con un cerebro ya formado como cerebro prácticamente adulto, aunque es un bebé de término ya, en el cual vemos cómo se forman sus surcos, también los surcos importantes como el surco central, el surco lateral, y los giros, que antiguamente los giros se llamaban circunvoluciones. Aquí está el desarrollo de los ventrículos, ¿cierto? En el fondo laterales, tercer ventrículo, este sector. Después tenemos el acueducto cíleo, que como aquí todavía no se cierra a la altura del mesencéfalo, y el cuarto ventrículo, que está asociado principalmente al romboencéfalo, de ahí que empieza a tomar forma de rombo para ir formando. Aquí están los ventrículos laterales, que sería primero y segundo, ¿cierto? Pero en el fondo no tienen el nombre de primero y segundo, sino que, aunque aquí lo dice, pero en el fondo no toman como el izquierdo el primero y el derecho el segundo y viceversa, sino que se consideran como ventrículos laterales, que son dos, tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y en estos ventrículos se van a asociar unos plexos, que se llaman los plexos coroideos, que en el fondo es cuando los vasos sanguíneos se mezclan con ependimocitos, que son las células de recubrimiento ventricular, forman estos plexos para formar el líquido cerebroespinal, porque aquí todo esto va a estar lleno de líquido. Esto ya son los ventrículos configurados de forma definitiva. A partir de esta configuración vesicular, pasando por este estadio intermedio hasta el estadio definitivo. Aquí hay imágenes mediales o sagitales del cerebro, cómo vas viendo la evolución o el desarrollo desde un feto de 3 meses hasta los 9 meses, y cómo se va ordenando el telencéfalo versus el diencéfalo a medida que va pasando los meses. Vean en la formación del cuerpo calloso. Esto que está acá se llama el cuerpo calloso, que en un principio no aparece y después empieza a aparecer y a desarrollarse hasta llegar al definitivo cuerpo calloso. La región del diencéfalo, cómo se va ordenando hasta llegar a lo definitivo. Lo mismo pasa con el cerebelo y también con el tronco encefálico. Y por último, a pesar de lo árido que es la clase, y nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y siempre deben estudiar no para saber más, sino para ignorar menos, ya que todos somos ignorantes en algo. Ahí Tony Stark está un poco aburrido porque si está nervioso es complicado.